Podría ser una consulta antes de empezar me sugirieron que preguntara acá, porque esos puntos eran de preguntas teóricas. Sí, ¿sobre qué tema es, Luciana? Sí, sí, grafos, pero en particular, es apropiado realizar la estimación del orden de ejecución para algoritmos sobre grafos densos y en dispersos. No, en realidad, del orden de ejecución para algoritmos sobre grafos, en realidad el orden de ejecución, o sea, la función de tiempo de ejecución y el orden, uno los deja expresado en términos de vértices y aristas. O sea, porque uno de entrada uno no sabe cómo es el grafo. Ahora, ese conjunto de aristas, ¿no? La dimensión de ese conjunto puede ser similar, ¿no? Más o menos, voy a poner un poco la cámara para que me vean la cara, porque yo a veces hago algunos ademanes, entonces ya preparé el pizarrón para darles distra, así que lo escribí antes, así. Bueno, acá estamos. Eh, Claro, sí, sí, sí. No, es que ahora ya arrancamos con Dijkstra y justo ayer lo di en programación 3 en ingeniería y claro, hice el cuadro, todo y me había quedado medio desprolijo. Digo, si yo hoy tengo que empezar con esto, entonces ya me hice el cuadro lo más prolijo que pude. Eh, en realidad, Luciana, lo que te decía es que uno deja la función de tiempo de ejecución y deja el orden expresado en cantidad de vértices y cantidad de aristas. ¿Mm? Ahora, que la cantidad de aristas sea del orden, uno dice del orden, o sea, parejo a la cantidad de vértices, ¿no? Cuando uno dice del orden es porque más o menos yo tengo, qué sé yo, 30 vértices y 50 aristas, 30 vértices y 60 aristas, o sea, puede ser dos veces el doble de la cantidad de vértices, pero estamos en ese orden, ¿no? Hola Pepe, ¿cómo va? Eh, ya los chicos Pepe, ¿viste? Ya estamos todos como... Eh, es, ¿Alguna práctica? Sí, sí, se va a subir en una ejercitación, sí, sí, por ahí más para el fin de semana. ¿Eh? Algo le vamos a subir, sí, sí, sí. Eh, entonces, volviendo a lo que le estaba explicando a Luciana. Luciana era así. Eh, que en realidad uno lo deja expresado en términos de vértices y en términos de aristas. Ahora, yo no sé cómo es el grafo, es más, un grafo que yo lo estoy trabajando en un momento, ¿no? Que yo lo estoy trabajando en un momento, puede ser que la cantidad de aristas sea similar a la cantidad de vértices, ¿no? O puede ser que eh, la cantidad de aristas sea mucho mayor que la cantidad de vértices. Lo que pasa es que, o sea, uno eso no lo sabe de antemano, entonces uno lo deja expresado en términos de vértices y de aristas. O sea, ustedes, que esto es una duda que se suele surgir, es muy común, ¿no? Todos los años. Me dicen, no, pero si entonces la cantidad de aristas es tanto, no me importa, yo lo dejo expresado en la cantidad de aristas. Ahora, si la cantidad de aristas es un grafo más bien denso, donde la cantidad de aristas es del orden de b cuadrado, entonces, bueno, el algoritmo, o sea, el tiempo de ejecución va a ser de ese orden. ¿Mm? En realidad, uno, ¿por qué hace la relación de aristas con vértices? Porque cuando uno dice es muy grande, pero grande es algo, es un concepto medio ambiguo, grande respecto de qué, ¿no? O sea, yo puedo tener 1.000.000 de vértices y 2.000.000 de aristas, y ustedes me pueden decir, y sí, la cantidad de aristas es un número grande, pero no es grande en relación a la cantidad de vértices, porque es solo el doble de la cantidad de vértices.
Entonces, por eso se dice que cuando se dice que es denso, ¿no? Para hacer una relación entre los dos conjuntos, ¿no? Uno dice que la cantidad de aristas es del orden, tiene que ser del orden más o menos cercano a la cantidad de vértices al cuadrado. O sea, eso es denso. Creo que no sé si ustedes acá o la otra vez, o creo que ustedes se dijeron, bueno, pero si está por la mitad, o sea, qué sé yo tengo, no sé, 20 vértices, 20 al cuadrado serían 400, si tengo, no sé, 200 vértices, o sea, no hay un límite, bueno, ahora es disperso y ahora es denso, ¿se entiende? Eh, em, Claro, no. A ver, Luciana, espera, no mezclemos las cosas. Es decir, supongamos, yo te digo, el algoritmo del DFS es lineal, es de orden B más E, recorre los vértices y recorre las aristas. Que la cantidad de aristas, si el grafo es denso, sea del orden de B cuadrado, bueno, lo va a tener que hacer, pero porque tiene que recorrerlas las aristas, ¿se entiende? O sea, vos me podés decir, entonces es cuadrático. No, yo te voy a decir, no, pero es lineal en la cantidad de aristas. O sea, es cuadrático porque la cantidad de aristas es b al cuadrado. ¿Mm? Pero uno lo deja expresado como b más c. ¿Mm? Claro, el peor caso es que sea completo, es decir, que todos los vértices estén conectados con todos. ¿Mm? Sí. O sea, pero por eso no sé, Eh, la verdad que no, es que no entiendo a qué apunta que respondamos a la pregunta esa. Solo me preocupa que la tomen en el examen. No sé cuál es la pregunta. Eh, ¿Qué está en la práctica? ¿En función de qué parámetro resulta apropiado realizar la estimación del orden de ejecución para algoritmos sobre grafos densos? Eh, oh, Dios. Claro, en realidad, bueno, es cierto, o sea, eh, en realidad, si el grafo es denso, el parámetro que va a tener más peso va a ser la cantidad de aristas, eso es real, ¿no? Ahora, la respuesta sería en función de qué parámetro resulta apropiado. Sí, resultaría apropiado hacerlo sobre la cantidad de aristas, porque la cantidad de aristas yo sé que va a ser, ahí sí estamos en el orden de b cuadrado, eso es así, Luciana. Igual en el examen no van a hacer preguntas, o sea, esas son muchas cosas que aparecen en la práctica, uno las pone para hacerlos pensar un poco, ¿no? Y para abrirles un poco la cabeza y que no sean cosas tan tuk, ¿no? Así, tan guiada, bueno, la consigna es esto, tengo que hacer esto. Después uno cuando pregunta, cuando hace en una evaluación hace preguntas como más concretas, ¿no? Para que no se preste a confusión y a que no sepan. Pero en realidad lo que les quiere decir ahí es un poco hacerlos pensar que en los grafos densos es cierto que el parámetro mayor va a ser la cantidad de aristas, porque la cantidad de aristas va a estar del orden de cantidad de vértices al cuadrado. Eh, pero en general no van a ver, o sea, no, si ustedes se ponen a ver, no van a ver algoritmos en donde se exprese la función de tiempo de ejecución solo en la cantidad de aristas. O sea, es raro, no sé, yo por lo menos no, en general que miramos bastante y eso, no encontramos de decir, bueno, este algoritmo es del orden de la cantidad de aristas. Aunque, o sea, porque yo ahí primero que tengo que estar muy seguro de que el grafo es denso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí estoy dando una magnitud que la cantidad de vértices es como mucho menor. ¿Mm?
Lo que sí, hay veces aparece, Luciana, en los órdenes, que por ahí lo vamos a ver, que creo que ya lo vieron un poco en su ortopológico, al revés, o sea, cuando el algoritmo es b cuadrado, ¿no? B cuadrado más C, hay veces algunos autores le ponen que es de orden B cuadrado directamente y no le ponen la E. ¿Por qué? Porque sabes, como la E tiene el tope, ¿no? Y tiene esa cota superior del B cuadrado, nunca va a superar al primer término. ¿Entendés, Luciana? Entonces, hay algunos autores, para mí que igual queda más claro poner orden B cuadrado más C, ¿no? Porque uno queda así, que el E sea lo que sea orden, o sea, similar a la cantidad de vértices o sea la cantidad de vértices al cuadrado, qué sé yo. Eh, ahora, sí, pero hay muchos autores y muchas veces ustedes van a encontrar que le ponen es de orden B cuadrado. Entonces ahí le sacan la E, porque saben que la E nunca va a superar. En cambio, poner que un algoritmo es de orden E, eso sí es muy raro, yo no lo he visto y, o sea, porque para eso yo pongo B más E. Ahora, la pregunta es a qué apunta, a que en realidad lo más significativo va a ser la cantidad de aristas. ¿Se entiende? Porque te está diciendo que el grafo es denso. ¿Entendiste, Luciana, un poco el...? Pero los algoritmos que son lineales, se pone B más C. Ahora, qué sé yo, en el SOR topológico surgió el cuadrático, acá también en Dijkstra surge, algunos ponen B cuadrado más C, u otros ponen B cuadrado, que no está mal. Claro, en realidad, suponete, ¿cómo explicarte? O sea, ya les digo, si yo tengo un algoritmo, les tomo el DFS, que es el más común, es lineal, es lineal. Lineal la cantidad de vértices, la cantidad de aristas, ¿no? Ahora, o sea, y yo no lo puedo expresar de otra manera. Ahora, vos me vas a decir, bueno, pero la cantidad de aristas que tiene que recorrer va a ser la cantidad de vértices al cuadrado, porque el grafo es denso, por esto. Bueno, no importa, que recorra las que tenga que recorrer. O sea, pero ustedes de eso no se preocupen. Lo que sí, por ejemplo, una cosa así que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el algoritmo del DFS, que uno dice es lineal si uno usa la representación de lista de adyacencias. Si uno usa una matriz de adyacencia, ahí pasa a ser cuadrático. Pero conceptualmente son los mismos parámetros en ambos. Claro, o sea, es un poco ahí lo que puso Raúl, o sea, que en realidad lo que le está queriendo es para hacerlo pensar un poco, ¿no? Que decir, bueno, ¿cuál va a ser el término de mayor peso de los dos? Va a ser la cantidad de aristas. Pero yo no puedo poner que un DFS va a ser un orden E, o por más que me digan que el grafo es denso. O sea, y aparte está que como que no quede, no se estila, no lo van a encontrar en ningún lado. O sea, los lineales es B más C. Por ahí sí los cuadráticos, que hay veces le sacan la E y queda de orden B cuadrado, les dicen, porque sabe que el E no va a superar al B cuadrado. O sea, pero porque la gente ya al conocer, el que conoce el tema de grafos, ya lo interpreta eso. ¿Se entiende? Pero sí, eso es para que piensen eso. O sea, ¿cuál es la relación entre cantidad de aristas y cantidad de vértices? Bueno, arrancamos. Arrancamos con Dijkstra. El otro día, bueno, Pepe ya les dio cómo calcular los caminos mínimos en grafos no pesados, ¿no? En realidad nosotros, ¿qué es lo que le estamos,
o sea, el problema de caminos mínimos es un problema muy común y muy usado en los grafos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea el grafo, ¿no? Uno aplica el algoritmo que necesita aplicar y que es el más eficiente, que es lo que nosotros les damos acá, ¿no? Es decir, analizamos 4 tipos de grafos, que son los grafos sin peso, que es lo que les dio Pepe la semana pasada, algoritmos con grafos con pesos positivos, que es lo que vamos a ver hoy, grafos con pesos positivos y negativos, y grafos dirigidos y acíclicos. Entonces, lo que nosotros vemos es los algoritmos más eficientes para cada tipo de grafo. O sea, para grafos sin peso, el algoritmo está basado en el BFS. Entonces, es una modificación del BFS, entonces ahí yo ¿qué tengo? Tengo un algoritmo lineal, ¿no? Volviendo a los ejemplos de algoritmos lineales, que me calcula caminos mínimos, o sea, es la mejor situación, ¿no? Porque un algoritmo lineal es un algoritmo eficiente. Entonces, se aprovecha que sea el grafo sin peso para usar ese algoritmo que es el más eficiente. Ahora bien, si el grafo tiene pesos positivos, no estaba escuchando, me quedé pues estaba escuchando golpes. No, si tiene grafos, si tiene pesos positivos, entonces lo que se aplica es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es el algoritmo de caminos mínimos. O sea, cuando todo el mundo cuando habla de caminos mínimos en grafo, habla de Dijkstra. ¿Por qué? Porque los grafos con pesos, y en particular pesos positivos, son los grafos por ahí más comunes que se dan para modelizar la información. De cualquier manera, hay grafos que en los pesos aparecen valores negativos, ¿no? Y vamos a ver cómo se puede modificar un poco Dijkstra ¿no? Para que pueda resolver ese problema. Bien, voy a ocultar un cachito el chat, así no me distraigo y les explico Dijkstra. Después me hacen las preguntas. Bueno, los ejemplos, ustedes ya más o menos, ustedes que ya empezaron a manejar grafos, ya saben lo que es cómo sería un grafo y para qué se usa un grafo con pesos, ¿no? Y en particular, por ejemplo, con pesos positivos, ¿no? Un grafo de distancias, ¿no? Un grafo de costos, si estamos hablando de vuelos, o de distancia también, ¿no? Es decir, hay muchos casos en los que yo voy a necesitar encontrar el camino mínimo de un origen a un destino. Todos estos algoritmos, que es lo que yo les explicaba ayer a los chicos de programación 3, en realidad, ¿qué me devuelven? Me devuelven los caminos mínimos desde un origen a todos los demás vértices del grafo. A todos. Normalmente el problema que yo tengo que resolver, ¿qué es? Es encontrar el camino mínimo de un origen a un destino. Pero, ¿qué pasa? En ese cálculo, ¿no? De tener que inspeccionar todos los posibles caminos y las formas de llegar y todo, los algoritmos estos, en realidad, ¿qué hacen? Se van guardando todas esas distancias intermedias al resto de los vértices. Entonces, el hecho de que yo, o sea, estos algoritmos que me calculan los caminos mínimos de un origen a todos los demás vértices del grafo, no son menos eficientes que calcular de un origen a un destino. O sea, no es más eficiente calcular el camino mínimo de un origen a un destino, no es más eficiente que calcular del origen a todos los demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor para calcular el camino mínimo del origen a ese destino, el algoritmo tiene que recorrerse todo el grafo y todas las alternativas posibles, ¿no? Entonces, o sea, en términos teóricos,
la eficiencia es la misma. Por eso los algoritmos de caminos mínimos que me devuelven una tabla, ¿no? Con los caminos mínimos a todos los vértices de grafo, desde un origen. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría, ¿no? Y ustedes me lo pueden decir, ¿no? Como lo han planteado otras veces, que bueno, no, yo en realidad quiero desde tal origen a tal destino. Y agarro y tomo uno de estos algoritmos y lo corto cuando llego a ese destino. Lo puedo cortar totalmente. Después cuando ustedes vean los algoritmos pongo alguna condición y la corto, ¿no? Es decir, que no siga buscando más, porque ahora vamos a ver que los algoritmos saben cuándo encontraron el camino mínimo a cada uno de los vértices. Entonces, cuando yo encontré al vértice que a mí me interesa, lo podría cortar tranquilamente. Ahora, que yo corte el algoritmo, quizá pueda llegar a ser más rápido, pueda terminar antes, no sé, eso no se lo niego. Pero en términos de eficiencia, que nosotros la eficiencia, la eficiencia nosotros la medimos ¿cómo se llama? En términos en términos teóricos, en términos de eficiencia no es más de, ay, pasé a hacer, se me cortó. ¿Me escuchan ustedes? A ver, ¿me escuchan? Ah, se cortó la cámara, no, y aparte pasó a ser, me di cuenta porque Pepe pasó a ser el presentador, entonces cuando uno se desconecta vieron que el presentador pasa a ser otro. Ahora voy a volver a poner la cámara, no, voy a tener que salir. A ver. Me parece que voy a tener que salir y volver a entrar, porque no se ve la cámara, no. No, entonces tengo que salir y volver a entrar. A ver, aguánteme un cachito. Ahí estamos. Ahí, ¿no? Bueno, y vieron, puede pasar. Entonces, yo lo que les decía es eso, o sea, que el hecho de que yo pueda cortar un algoritmo o adaptarlo para que termine cuando encuentre el destino que yo quiera, lo puedo hacer tranquilamente. Ahora, ese algoritmo no es más eficiente que dejarlo terminar. O sea, quizá termine antes en tiempo, y ahora vamos a ver cuando hagamos el desarrollo de algunos de los algoritmos que yo les di que para algunos vértices encuentra el camino mínimo enseguida. Claro, porque siempre se considera, en análisis de eficiencia siempre se considera el peor caso. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, la eficiencia del algoritmo de Dijkstra, ¿no? Que tiene tal eficiencia. Ahora, que yo lo corte no es que va a tener menos. O sea, hay una implementación de Dijkstra que es cuadrática, que es b cuadrado más c, ¿no? Ahora, que yo lo corte antes no va a dejar de ser b cuadrado más c. O sea, a eso voy. ¿Mm? No, tampoco, qué sé yo, no. Porque el promedio, o sea, el tiempo en promedio, hablando de análisis de eficiencia, es algo muy complejo de calcular, porque se calcula el peor caso, se calcula el mejor caso, se hace un promedio, o sea, por eso no se los damos a ustedes, ¿no? Y además, digamos, con que ustedes entiendan y que después se queden con la idea y lo puedan aplicar en el futuro, con saber el peor caso y calcular el orden, con eso es bastante.
Bueno, voy a ocultar un cachito el chat, así seguimos. Entonces, el algoritmo de Dijkstra. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de Dijkstra? Dice, los pasos que sigue, o sea, el algoritmo de Dijkstra es muy sistemático. Yo siempre lo explico así. Es decir, hace B veces 3 pasos, que son esos 3 pasos que están ahí. Que yo se los escribí acá en la cámara, ahora en la pizarra, perdón. Que están ahí. Que es, primero, buscar el vértice desconocido de menor distancia, marcarlo como conocido y actualizar la distancia de los adyacentes W que no están conocidos. Esos 3 pasos, vamos a ver cómo se hacen. Lo que lleva es una tabla. Esta tabla es similar a la que vieron en el algoritmo anterior, ¿no? Es decir, para grafos no pesados. Lleva una tabla donde tengo para cada vértice la distancia, la menor distancia al origen, el vértice por donde paso, y una variable de conocido. Que en el caso anterior, en el caso de los grafos no pesados, ustedes vieron que esta columna ya no era necesaria. ¿Por qué? Porque yo tengo otra forma de darme cuenta de que el vértice no está conocido, ¿no? Consultando por la distancia. Si la distancia era igual a infinito, era no conocido. En cambio acá Dijkstra sí lo necesita. Bien. Entonces, ¿cómo hace la actualización de los vértices adyacentes al vértice que yo estoy procesando en ese momento, ¿no? ¿Con qué criterio actualiza? Lo que hace es comparar la distancia esta D sub W, es la distancia que yo tengo en la tabla en ese momento. ¿Con qué la compara? Con la distancia D sub B, o sea, la distancia para llegar a B, más el costo de ir de B a W. Ahora cuando hagamos el ejemplo se van a dar cuenta. Entonces, yo actualizo el valor de la tabla si esto es mayor que lo que tengo en la tabla, si es menor que lo que tengo en la tabla. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Dijkstra decide en ese momento si para llegar a W me conviene o no pasar por B. Bien, ahora lo vamos a hacer con el ejemplo. Vamos a tomar ese ejemplo. Yo tengo entonces los vértices. La tabla hay que inicializarla de esta manera, poniéndole distancia. Si yo arranco del vértice, si el origen es del vértice 1, yo le pongo distancia 0 al vértice 1, 0 acá, y a todo el resto le pongo infinito. A todo el resto le pongo infinito. Así arranca la tabla, que es como está ahí dibujada. Entonces, ¿qué es lo que hace Dijkstra? O sea, si entienden la lógica de Dijkstra, después leer el algoritmo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es solo digamos, la traducción de lo que nosotros vamos a hacer ahora. Es un algoritmo Dijkstra, es un algoritmo iterativo, bastante corto. Bien, entonces, empiezo por el punto 1. Dice, buscar el vértice B, lo llamamos B, desconocido de menor distancia. ¿Dónde lo busca? Lo busca en la tabla. Entonces, ¿qué hace? Yo me fijo si está conocido o no, me fijo por esta columna, y después
de todos estos valores, me quedo con el menor. Entonces, ¿acá cuál elegiría? Ahora. Bueno, algunos dicen el 6, otros dicen el 1, otros dicen cualquiera. O sea, en esta tabla yo elijo cualquiera. O sea, todos estos valores son iguales, no hay un mínimo. O sea, eso lo saca de la tabla. Entonces, la primera vez yo fuerzo a que elija el origen, porque le puse un 0. Entonces, buscar el vértice desconocido de menor distancia. Veo acá, son todos desconocidos, pero veo acá y hay uno que es menor. Obviamente que se lo origen la primera vez. Lo marco como conocido y ahora sí actualizo la distancia de los adyacentes de B que no están conocidos. Entonces, ahora estoy con el vértice 1. ¿Quiénes son los adyacentes del vértice 1? Eso lo mira en el grafo, obviamente, porque tiene el algoritmo que tiene el grafo implementado con lista de adyacencia, con matriz, lo que sea, y tiene la tabla, que es lo que va devolviendo. Entonces, los adyacentes del 1 son el 3, el 5 y el 6, bien. O sea, yo lo hago así porque así, como a mí me resulta claro ir haciéndolo y es más ordenado, porque en los grafos grandes hay veces. Entonces voy recorriendo esta lista. Me fijo, el 3, ¿está conocido en la tabla? No. Entonces, si no está conocido, ¿qué hago? Tengo que hacer esta comparación. ¿Esto qué es? Es la distancia que tiene el 3 en la tabla, que es infinito. ¿Con qué la comparo? La comparo con lo que me cuesta a mí llegar a B, o sea, este es el B, estoy procesando en ese momento. Lo que me cuesta llegar a B, que lo saco de la tabla, es 0, más el costo de la arista de 1 a 3, que el costo de la arista lo saco del grafo, que es 40. Entonces, comparo cómo es infinito con respecto a 40. Como es menor, entonces me voy al 3 y le pongo 40, pasando por el vértice 1. ¿Vamos? Ahora sigo con el siguiente adyacente, el 5. ¿El 5 está conocido? No. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Compara el valor que tengo en la tabla para el 5, que es infinito, con lo que me cuesta llegar a B, que es siempre lo mismo, porque el B es 1, 0, más el costo de la arista, que es 10. Entonces le pongo 10, pasando por 1. Y ahora con el 6 hago lo mismo. ¿Qué valores comparo? No, ahí vamos, Matías, eso se lo iba a decir. Ahí vamos. Fíjense que yo estoy haciendo como a ciegas, ¿no? Lo que puse acá, que son los 3 pasos de Dijkstra. Y acá no me dice en ningún momento marcarlo. Bien. Entonces, para el 6 comparo infinito con 0 más 5, ¿no? 5. Entonces me queda 5 pasando por 1. Bien. Ahí Dijkstra hizo el primer, o sea, hizo una vez los 3 pasos. Ahora, hizo una vez los 3 pasos. Ahora, esos 3 pasos los tiene que hacer B veces. En este caso son 6 vértices, lo tiene que hacer 6 veces. Eso hace Dijkstra. Entonces ahora vamos al segundo
a la segunda vuelta que da Dijkstra, vuelve acá. Entonces vuelve a hacer lo mismo, buscar el vértice desconocido según esto, de menor distancia. ¿Cuál viene a ser? El 6. Una vez que lo encuentra, lo marca como conocido. Acá lo marca como conocido. Para Dijkstra, una vez que marcó el vértice conocido, no lo toca más. No lo toca más. ¿Se entiende? Entonces, yo en realidad no podía marcar, yo acá actualicé el 3, en el paso anterior había actualizado el 3, el 5. Yo no puedo marcarlo como procesado porque puede ser que haya otro camino de otro lado que sea menor, porque acá está contando costos, entonces no sabe Dijkstra hasta ahora. Dijkstra recién lo puede marcar como conocido acá, cuando dice, bueno, ¿qué vértice voy a elegir ahora? Voy a elegir el de menor distancia que esté desconocido, en este caso el 6. O sea que ahora el vértice pivote o como quieran llamarlo es el 6. Ya lo encontré, lo marqué como conocido. Y ahora, ¿quiénes son los adyacentes del 6? El 5, nadie más, ¿no? Ah, no, y el 2. Sí, el 2 y el 5. El 2 y el 5. Bien. Entonces, me voy al 2. El 2, ¿está conocido? Lo primero que pregunta es si está conocido, si está procesado. No. Entonces, ¿qué valores comparo? Comparo el valor que tiene el 2, que es infinito, ¿con qué valor ahora? Con lo que me cuesta llegar a B, que ahora mi B es 6, o sea, lo que me cuesta llegar a 6, que es 5, más el costo de ir de 6 a 2, que es 20. Ahí nadie lo había puesto, 5 más 20. Entonces, esto es para el vértice 2. Entonces le pongo 25, pasando ahora por el 6. Porque el vértice ahora que tengo de pivote, o sea, acá les digo, bueno, ¿de dónde estoy viniendo? El anterior. Bien, 2. Ahora sigo con el 5. ¿Qué valores comparo? Comparo el valor que tengo en la tabla para 5, que ahora es 10, con lo que me cuesta llegar a 6, que es 5, más el costo de la arista 6, 5, que es 10. Entonces, fíjense que en este caso el valor que yo tengo en la tabla para 5 es menor. Entonces no hago nada. Porque el que yo encontré es 15 mayor, entonces no hago nada. Listo. Terminé con el 6. Ahora vuelve a ser lo mismo. O sea, esto es Dijkstra, es esto. Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué vértice elijo ahora? El 5. Porque de los no conocidos, el menor es el 5. ¿Quiénes son los adyacentes del 5? El 4. Nadie más. Entonces me fijo el 4. Vengo acá. ¿El 4 está conocido? No. Entonces, ¿qué valores comparo? Comparo el valor que tengo para el 4, que es infinito, con el costo para llegar a 5, que es 10,
el costo de la arista, que es 20. Ah, tienen razón. Hay que marcarlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ni bien yo lo encuentro, hago esto y después hago esto. Sí. Bien. Entonces, estábamos con el 4. Comparo infinito con el costo para llegar a 5, que es 10, más la arista 5, 4, que es 20. Acá me queda 30, pasando por 5. ¿Mm? Bien, ahí terminó. Otro paso. Seguimos. ¿Cuál sería el vértice ahora a elegir? El 2. Tienen razón, el 2. El 2. ¿Quiénes son los adyacentes del 2? El 4 nada más. Sí, ¿no? Si no veo mal. El 4. Bien. Ah, el 2 ahora lo marco como conocido. Elegir 2, o sea, ahí está. Sí, sí, sí. Es que sepan disculpar la altura de la materia, estamos, hoy hablando con Katia, hoy estamos ya superadas con todo. Ya no empiezan a agarrar todas las contracturas, los dolores de cabeza, la cuarentena que a todos nos afecta de alguna manera. Bueno, entonces el 4. Voy a ver, el 4, ¿está conocido? O sea, cuando va a actualizar, sí, y la verdad que sí, ahora es la peor época, eso es lo peor. Eh, claro, además, sí, sí, Pepe, viste cómo están atentos los chicos. Y aparte se están portando bien porque no están interrumpiendo. ¿Vieron? Están bien, porque están atentos, pero bueno. Entonces, cuando va a actualizar la instancia de los adyacentes, eh, lo que primero se fija también es que el adyacente ya está conocido, o si ya está conocido, ni lo tocan, ni lo tocan. Bien. Entonces, para el 4 ¿está procesado o no? ¿Qué valores compara para ver si actualiza o no actualiza el 4? Ahora, en un ratito me voy a prender la luz porque ya no se ve nada. Compara el valor que tiene para el 4, el 30, ¿con qué valor? Lo que me cuesta llegar a 2, que es 25, más el costo de la arista, 2, 4, que es 5. Bueno, justo este ejemplo no tiene tantas actualizaciones, ¿no? Acá da lo mismo. 25 más 5, 30. Da lo mismo, así que puedo no actualizarlo. Claro. Bien. Bueno, una cosa. Fíjense, yo estoy acá. O sea, ¿cuál es el criterio de Dijkstra? ¿Por qué compara estos dos valores? Porque el valor que tenía para 4 era sin pasar por el 2. Era el valor original. Dice, bueno, yo en mi tabla, dice el algoritmo, tengo 30. Todavía no consideré eso de venir por el 2. Ahora, ¿vos qué me estás proponiendo viniendo por el 2? ¿Qué costo me estás planteando? Entonces, si ese costo es menor, lo actualizo. Si no, si es igual o si es mayor, no lo actualizo. O sea, es decidir, el algoritmo decide en cada momento si toma el vértice, este vértice pivot o no lo toma. O sea, esa es la lógica del algoritmo. Bien, fíjense otra cosa que yo les decía hoy. Si yo
quisiera encontrar el camino mínimo del vértice 1, que era el origen, al vértice 5, ya lo encontré. O sea, lo podría cortarse el algoritmo y que no siga con el resto. Ahora, ya lo digo, el algoritmo, y yo no voy a decir, pero el algoritmo es más eficiente porque yo lo corté, sí, va a terminar antes, más si el vértice que vos estás buscando lo encuentra enseguida, en todos estos pasos que tiene que hacer. Pero el algoritmo sigue teniendo la eficiencia que tiene. Bien. El 2. Bueno, después ahora elegiría, si mal no veo, el 4. Lo marco como conocido y veo quiénes son los adyacentes del 4. Es el 3 y el 3. El 3. Entonces, ¿qué valores comparo? Comparo el valor que tengo, que es 40, con el costo de ir al 4, que es 30, el costo de ir al 4, que es 30, más 5. Yo digo más 5 porque lo estoy leyendo ahí, pero lo voy a chequear para no... Más 5, 35. Entonces ahora vengo acá y digo, bueno, para el 3, en vez de 40, me conviene el 35, pasando por el 4. Y listo. Y después, el último que me queda es el 3, que obviamente cuando sea el último no va a hacer nada, porque el último, supongamos, cuando yo tomé el 3 tiene como adyacente al 5, pero ya el resto están todos conocidos, entonces ni lo va a tocar. Siempre el último no hace nada, el último vértice. O sea, porque yo voy a venir acá, es el último que me queda, lo marco como conocido, voy a ver y todos los adyacentes están todos conocidos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá, cuando uno hace Dijkstra, claro, serían casi una vez menos. Cuando yo hago Dijkstra, ¿qué devuelve? Devuelve esta tabla. Camino en distancias mínimas, vértice por donde paso. ¿Cómo hago yo para reconstruir el camino? Si yo les digo, bueno, ¿cuál es el camino mínimo del 1 al 3? ¿Cuál es el costo del camino mínimo? Vengo acá y ustedes me dicen 35. Bueno, entonces yo les digo, bueno, ahora armámelo, decime cuáles son los vértices. Entonces voy, como dice ahí, como de atrás para adelante. Me voy al 3. Al 3, ¿cómo vine? Vine por el 4. Vengo acá. Al 4, ¿cómo vine? Vine por el 5. Al 5, ¿cómo vine? Vine por el 1. Al 1, ¿cómo vine? Era el origen. Entonces me quedó 1, 5, 4, 3. Ese es el camino mínimo. Para eso se guarda esto. Entonces, algunas cosas que después le vamos a, por ahí, cuando le demos en alguna ejercitación, qué sé yo, con algunos ejercicios, ¿no? Uno, ¿qué les puede llegar a tomar, ¿no? Respecto de Dijkstra. O sea, no les podemos tomar que hagan la tabla, ¿no? Que normalmente en forma presencial lo tomamos, ¿no? O sea, dado un grafo, que hagan todo esto, ¿no? Pero uno, ¿qué les podría llegar a tomar? Bueno, uno les da un dibujo de un grafo, le damos ese grafo, y les puede decir, bueno, ¿en qué orden tomó Dijkstra los vértices? Entonces, muchas veces
o sea que acá no lo ponemos, pero a veces cuando lo tomamos, lo hemos tomado escrito, le ponemos una columna que sea orden. Es decir, primero va a ser el 1, el segundo que tomamos, creo que era el 6, entonces el 6 va a estar en segundo lugar. ¿Mm? ¿Cuál fue el tercero? Que ya ni me acuerdo. Debe haber sido el 5, ¿no? Por los valores, y así. Entonces, uno le da una lista de vértices, ¿no? Entonces dice, ¿en qué orden tomó Dijkstra los vértices? Entonces uno le da las opciones, distintos tipos de lista, o sea, de distintas listas de vértices, y ustedes tienen que elegir cuál es la correcta. Para eso, ¿qué tiene que hacerlo? Tiene que resolver aparte en un papel. Obviamente, pues no lo pueden, hay en grafos que uno no lo, o sea, no los puede sacar a ojo. ¿Mm? Porque no sabe cómo se va actualizando la distancia. ¿Mm? Claro, tipo el desarrollo de HIP, que lo tiene que hacer al lado. Otra posible pregunta que uno le puede decir, bueno, este grafo en particular no tiene muchas modificaciones, fíjense que el único que se modificó, bueno, estos se modificaron una vez, que pasaron de infinito en valor, el único que se modificó 2 veces fue el vértice 3, ¿no? Ahora, hay determinados grafos donde hay determinados vértices que tienen 3 modificaciones, ¿no? O sea, acá, y obviamente, si se modifica la distancia acá, también se modifica el vértice por donde pasa, obviamente. Entonces, uno les podría preguntar, bueno, dado este grafo, otra vez el dibujo de grafo, ¿cuáles son las distancias que fue encontrando Dijkstra a lo largo del algoritmo para tal vértice? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las distancias que fue encontrando Dijkstra para el vértice 3? ¿No? Entonces uno le pondría, qué sé yo, infinito, no sé, 40, 35. Infinito, qué sé yo, 30, 10. Infinito, 40, 20. Todas las opciones, ustedes. Para el parcial una pedí que desarrollamos un enunciado. Sí, aparte está la parte práctica de grafos. Bueno, o sea, ¿se entiende lo que se puede llegar? De igual le vamos a dar alguno un par en la ejercitación por ahí para que hagan, pero, o sea, eso es lo que, o sea, nosotros muchas veces tomamos lo mismo que para HIP, como decían, nosotros presencial tomamos el desarrollo, construya la HIP con estos valores y lo hacen en papel y todo. Nosotros tuvimos que adaptar eso a un cuestionario multiple choice, eso es lo que ¿me escuchan? Se cortó la cámara otra vez, ¿no? ¿La cámara? Porque se me desconectó. Claro, ay, Dios. No sé si soy yo, si es el... Voy a tener que volver a salir otra vez. Bueno, ahí estamos nuevamente. Voy a conectar la cámara. Sí, ustedes, o sea, ustedes el Dijkstra lo van a tener que tener un poco aceitado, ¿no? Eh, para contestar las preguntas. ¿Mm? No, Luciana, ese es otro tipo de grafo que ahora vamos a pasar. Bien, entonces, ¿entendieron Dijkstra? Sigamos, porque ya son las 5. Yo si no me demoro. Sí, ¿otra vez se me desconectó? No. Ah, no, voy a pasar a ser yo presentador. Bien.
Bueno, entonces acá está todo el desarrollo, todo este desarrollo que yo les hice en el pizarrón está acá. Así que después acá lo tienen para repasar. A mí porque me gusta darlo en el pizarrón porque creo que se entiende un poco mejor. Bueno, el algoritmo de Dijkstra es esto, que está acá en pseudocódigo. Fíjense. O sea, acá hace lo que nosotros hicimos en la pizarra. Voy a ocultar el chat, pues si no me distraigo yo con el chat, me pongo a leer. Esta primer parte es la inicialización de la tabla. Es decir, poner distancia en infinito para todos los vértices, el vértice por donde paso 0, y después le pone distancia 0 al origen. Bien. Y después dice, para cada vértice B perteneciente a B, al conjunto de vértices, tengo que encontrar el vértice U, el vértice desconocido de menor distancia. Marcarlo a U como conocido y después para cada vértice W adyacente a B, adyacente a U, perdón, una acostumbrada a B, si W no está conocido, pregunto si la distancia de D sub W es mayor que la distancia de D sub U más el costo de ir de U a W, entonces actualizo la distancia y actualizo el vértice. Eso es lo mismo que hicimos acá. O sea, fíjense que si ustedes ya entendieron la lógica del algoritmo, la forma de trabajo de Dijkstra, ya el algoritmo se entiende fácilmente. Bien. Vamos a ver ahora entonces cuál es la eficiencia de este algoritmo. ¿Qué pasa con esto que está marcado acá? Buscar el vértice desconocido de menor distancia. Nosotros lo hacíamos a ojo en la pizarra, pero implícitamente uno ¿qué está haciendo? A ver. Está recorriendo toda esta columna. O sea que entonces, esto que está acá, ¿cuánto me lleva? Me lleva B veces. Entonces, yo acá ya tengo algo que es de orden B dentro de este otro para que es de otro orden B. Ya está, ya estoy medio al horno. ¿Por qué? Porque me queda, ahí ya me queda B cuadrado. Entonces, fíjense que dice, el bucle para la línea 4 se ejecuta para todos los vértices. La operación vértice desconocido de menor distancia, que es la línea 5, es de orden B, pero como se realiza B veces, ya me queda cuadrático. Y este otro loop que está acá, se hace para la lista de adyacentes del vértice donde estoy parado en ese momento. Que como en realidad lo tengo que hacer para todos los vértices, entonces me queda de orden E. O sea, es recorrer los adyacentes de cada vértice, el vértice donde estoy parado, y lo tengo que hacer para todos los vértices, es recorrer todas las aristas. Entonces, el costo total del algoritmo es B cuadrado más C o es B cuadrado, que es lo que hablamos hoy al arrancar la clase. Bien, o sea que acá yo tengo un algoritmo que ya, una implementación que es cuadrática. Estoy un poco complicada. Entonces, ¿cuál es una forma más eficiente? O sea, porque el punto, ¿dónde está? Entonces, el punto clave acá. El punto clave es esto, es encontrar el vértice desconocido de menor distancia. Ahí está el punto, como se le dice, el punto débil del algoritmo. Uno escribe un algoritmo y cuando uno le ve el tiempo, empieza a entender,
¿no? Decir, no, pero acá, ¿qué es lo más complicado de acá, lo que es más ineficiente? En este caso es esto, buscar el vértice desconocido en menor distancia. Entonces, eso se puede optimizar usando una heap, una cola de prioridades. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a necesitar encontrar el menor. Entonces, en vez de hacer una búsqueda secuencial, ¿no?, que me lleva a B, yo si tengo una heap, me va a llevar logaritmo. Entonces ahí ya le bajo un poco el tiempo. Entonces, la operación de la línea 5, que antes era de orden B, ahora pasa a ser de orden log B. Entonces, en realidad, dice, como eso yo lo tengo que hacer para todos los vértices, me va a quedar B log B. Ahora, ¿qué pasa con la modificación de los adyacentes? Si yo ahora tengo una cola de prioridades y no tengo una tabla secuencial para sacar el mínimo. Yo tengo que tratar de localizar los vértices adyacentes. Obviamente que para eso tengo que saber dónde está el vértice adyacente, ¿no? Dentro de la tabla. Entonces, en realidad yo para eso necesito alguna estructura auxiliar, porque si no, no hay forma de que yo sepa dónde está, por ejemplo, el adyacente del 4 era el 3, ¿y dónde está el 3 dentro de la heap? Entonces, yo tengo que reorganizar, o sea, lo que dice acá es, tengo que reorganizar la heap luego de la línea 10, ¿no? Y entonces, cada iteración, o sea, cuando yo le bajo la distancia, que es esto, bajarle la distancia, además yo lo que tengo que hacer es reorganizar la heap. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque yo estoy tocando un valor dentro de la heap y le estoy bajando justamente el valor. Entonces, si es una heap, ¿no? Y toco un valor determinado, en realidad lo estoy bajando, entonces tengo que reorganizar la heap porque seguramente ese valor va a subir en la heap. ¿Qué es lo que no entendés, Arturo? O Matías y Jesús, bueno, en una lista. Es decir, yo en vez de tener esto así secuencial, lo que tengo es una heap, ¿no? Entonces me dice, el vértice 2, entonces está organizado como una heap, donde yo siempre tengo el menor disponible. Ahora, disponible para sacar el elemento de la heap me va a llevar logaritmo, ¿no? Y el sacar el vértice me va a llevar logaritmo, pero el actualizar la distancia de los adyacentes también me va a llevar logaritmo. No, sacar, no, ¿cómo? No, no, es el del admin. Yo no lo estoy consultando, la consulta es constante. O sea, porque yo en la heap la saco. Lo saco porque ya no lo voy a usar más. Y además tengo que actualizar dentro de la heap, imagínense la heap, ¿no? En el arreglo, con que es ese árbol, todo eso, tengo que actualizar la distancia de los adyacentes, ¿no? Entonces, eliminar ya me queda logarítmico, esto que está acá. Y ¿cómo se llama? Y el actualizar la distancia de los adyacentes también me queda logarítmica. Claro, lo saco porque ya como al ser, el sacar es como marcarlo como conocido. Por eso ya no lo necesito más. Entonces, esto me queda logarítmico y esto me queda logarítmico también.
Entonces, en realidad, el costo total del algoritmo es B log B más E, que es la cantidad de aristas, por log de B. ¿Mm? Entonces, el tiempo total es E log B. Ese es el tiempo de Dijkstra usando una heap. O sea, en realidad, yo en vez de tener la tabla, claro, en realidad están obsesionados con lo que vale E y lo que... O sea, claro, ¿por qué de esos términos aparece, de esos dos términos se queda con E? Porque en general E, volvemos al comienzo de la clase, E, por lo menos en general, si el grafo está más o menos conectado, E es del orden de la cantidad de vértices. Porque si ya es, si ni siquiera llega a eso, el grafo está muy desconectado. ¿Mm? Entonces, va más o menos de la cantidad de vértices para arriba, ¿no? Donde ese para arriba, ¿qué tope tiene? La cantidad de vértices al cuadrado. Entonces, por eso, entre esos dos términos es la cantidad es E, que es la cantidad de aristas, por el logaritmo de B. Bien, bueno, sigamos. Entonces, entonces, nosotros recién que dijimos que teníamos una heap y para buscar el mínimo lo saca de la heap, trata de localizar, para eso necesita otra estructura auxiliar, tipo una hash o una tabla hash, una cosa así, localizar dónde están los adyacentes dentro de esa heap. Si le toca la distancia, se la disminuye a alguno de los adyacentes, entonces tiene que reacomodar. Entonces ese reacomodamiento me queda logarítmico, otra vez porque ya no es, o sea, antes el reacomodamiento, que era bajar la distancia, era constante, ahora pasa a ser logarítmico. Bien, otra forma de resolverlo usando heap también, ¿no? Que el orden da lo mismo, es en vez de, o sea, yo saco el mínimo, pero en vez de localizar los adyacentes dentro de la heap para disminuirle la distancia, ¿no? Lo que hago es, si yo en realidad le tengo que bajar la distancia a un adyacente, lo vuelvo a insertar en la heap. O sea que el valor que tenía antes, el vértice 3 tenía 40, bueno, ahora en la heap va a aparecer repetido. Ahora va a aparecer el vértice 3 con 35. Voy a prender la luz, pues ya no se ve nada. Entonces, o sea, esa es otra forma. Esa es otra forma de implementar usando heap. Es decir, yo voy a sacar el mínimo. La primera vez, supongamos, bueno, saco el vértice 1, lo saco. Actualizo, y para actualizar la lista de adyacentes del 1, que creo que eran el 6, no sé, el 5, no sé cuáles eran, en vez de ir al 6 y tocarle el valor y en vez de infinito ponerle 5, lo que hace, vuelve a insertar en la heap, o sea, deja el valor infinito para el vértice 6, ¿no? Y vuelve a insertar el 6 con el valor 5. Entonces, claro, los vértices van a empezar a quedar repetidos dentro de la heap.
Porque, o sea, me conviene hacer eso y no tener que ir y no tener que buscarlo donde está. O sea, la ventaja de esto es que yo no tengo que saber dónde está el vértice para ir y tocarle la distancia. Porque yo, para saber dónde está el vértice, necesito una tabla hash. Porque si no, no tengo forma de saber dónde estaba el 6, dónde está el 5 en la heap. Entonces, la ventaja de eso es que yo no necesito localizar el vértice que yo le voy a tocar el valor. Lo vuelvo a insertar. Entonces, por ejemplo, la primera vez me va a quedar el 6 con distancia infinito y después me va a quedar el 6 con distancia 5, mucho más arriba en la heap. Entonces, cuando yo saque de la heap, claro, ahí me van a empezar a quedar cuantas más actualizaciones haya de los vértices, y ahora después leo las preguntas, pero cuantas más actualizaciones haya de los vértices, más repetidas me van a quedar dentro de la heap. Entonces, cuando yo saco el menor, ahí tengo que chequear si ya no lo procesé, porque yo en algún momento voy a sacar, el próximo que voy a sacar mínimo, según este ejemplo, iba a ser el 6, con distancia 5. Ahora, cuando siga avanzando el algoritmo, ¿no? Y avance y avance, en algún momento va a encontrar el 6 con valor infinito, pero yo ya tengo que haberme, cada vez que yo saco, yo voy a chequear si ya no lo procesé ese vértice. No, en realidad, que leí lo último ahora, Jesús, en realidad lo que se te aumenta es el tamaño de la heap, eso es cierto. ¿Por qué? Porque el tamaño de la heap se puede llegar a ser hasta la cantidad de aristas. O sea, no es una heap que arranca con B y lo voy sacando y se va achicando. Es un poco más complicado de entender, sí, es más complicado de entender, pero es otra forma de resolverlo. Igual esto después léanlo tranquilo, no es algo súper sencillo, no es algo o sea, que uno vaya a profundizar mucho, pero en realidad, me gustaría un ejemplo, en realidad es hacer lo mismo que hace uno acá, pero teniendo la heap. Entonces yo insertaría, o sea, cada vez que tengo que tocarle la distancia a un adyacente, en vez de tocársela, lo vuelvo a insertar. Entonces la heap empieza, como dijo no sé quién, Jesús dijo, claro, la heap empieza a aumentar de tamaño. Porque yo entonces el 6 ya por lo menos lo voy a tener 2 veces. El 5 lo voy a tener 2 veces después. No, porque en realidad, o sea, las dos implementaciones con cola de prioridades, la eficiencia es la misma. Lo que pasa es que esta, en términos de codificar y de desarrollo de software, es más fácil, porque yo no necesito una tabla hash, ¿no? Y lo único que tengo que chequear es que cuando yo busque el mínimo, que es usar el del min de la cola de prioridades, lo único que tengo que controlar es que no lo haya procesado antes, porque como me apareció tantas veces, ¿no? Yo en algún momento lo voy a sacar y va a ser el mínimo, bárbaro, el vértice, qué sé yo, el 4, el mínimo. Ahora, después por ahí el 4 me va a aparecer otra vez. Pero entonces yo cuando saco chequeo que no lo haya procesado. Ese es el único control. Pero después lo único que tengo es la heap. ¿Se entiende? Entonces no necesito una tabla hash, o sea, en cuanto a desarrollo de software, que es lo que se dicen los autores y lo dice Weiss en el libro, esta solución, que parece como más rebuscada, es hasta más simple, porque yo en vez de actualizar lo vuelvo a insertar, con el insertar de heap y el borrar de heap, siempre, entonces inserto. Lo que pasa es que cuando yo vaya a borrar y eliminar el mínimo, controlo. Ya llevo un vector de procesado, ¿no? Ya lo procesé sí, bueno, lo descarto, saco otro, saco el próximo mínimo. Ya lo procesé, lo descarto, saco otro mínimo.
¿Mm? Esa es la lógica. Bueno, seguimos, seguimos. No, el orden te queda el mismo, es E log B, es el mismo en los dos. Lo único que tenés, la heap la tenés controlada en tamaño, porque arranca con B vértices y se va achicando, porque vos lo único que haces es sacar el mínimo y vas actualizando valores adentro de la heap. Pero vos necesitas la tabla hash para saber dónde están esos valores. Pues si no, no tenés forma de saberlo. ¿Mm? Pero el orden es el mismo. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa si el grafo tiene pesos negativos? Que alguien preguntó por ahí, ¿no? Y que yo le dije, bueno, esperemos. ¿Cuándo puede ser pesos negativos? ¿Qué sé yo? Puede ser, por ejemplo, simulaciones científicas, redes de flujo, qué sé yo, si no sé, si la relación entre los vértices representa, no sé, algo eléctrico, o el peso de la arista es toda una cuenta donde en algún momento ese valor me puede llegar a dar negativo. ¿Mm? ¿Se entiende? Es decir, que me represente algo, ¿no? Algún dato donde un valor negativo sea un valor posible en el grafo. ¿Mm? A ver qué preguntaban, pues yo oculté. Bueno, ahora oculto el chat. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hay aristas negativas? Ya con un ejemplo de 3 vértices como está ahí se nota que el algoritmo de Dijkstra no siempre funciona bien. O sea, fíjense, yo tengo ese grafo chiquito. ¿Mm? El vértice origen es ese. ¿Mm? S, B y U. Infinito, infinito. ¿Mm? Así arranca. Entonces, yo elijo S, que es el origen. ¿Mm? Actualizo la distancia de los adyacentes. La distancia AB es 2, la distancia pasando por S, la distancia AU es menos 5, pasando por S. ¿Qué vértice elige ahora? Según la tabla. U. O sea, porque el vértice desconocido lo busca en la tabla. U. Lo marca como conocido. Pum. Ya U no lo toca más, ¿eh? No lo toca más. Entonces, ¿tiene algún adyacente? No tiene, entonces, chao, sigo. O sea, todo esto, o sea, yo estoy haciendo a ciegas lo que es Dijkstra. Lo marca como conocido, actualiza la distancia de los adyacentes. Uno tiene adyacente, sigo. Busco el próximo vértice. El único que me queda, B, lo marco como conocido. B tiene como adyacente a U, pero U ya está procesado, no lo toma y ahí termina. Y Dijkstra devuelve eso. O sea, Dijkstra no, o sea, no da error, termina normalmente, hace todos los pasos que tiene que hacer. O sea, Dijkstra no funciona mal, o sea, en cuanto devuelve resultados o datos incorrectos en algunos casos.
Claro, tal cual, Patricio. O sea, ¿por qué Distras funciona para peso positivo? Porque una vez que eligió el mínimo, como todos los pesos son positivos, ningún otro camino le va a dar menor que ese. Pero cuando hay arista negativa, sí. Dijkstra, para Dijkstra, en un momento, este es el mínimo. Pero por ahí puede existir un camino a ese vértice por otro lado, que al tener arista negativa sea mucho menor que ese, pero que no se dio cuenta en ese momento, porque la lógica de Dijkstra no lo ve en ese momento. ¿Se entiende? O sea, al estar uno después más canchero con Dijkstra, uno ve eso, ¿no? O sea, a veces uno les ha dicho, bueno, te doy un grafo donde le falte algunos pesos y decís, bueno, poneme pesos positivo y negativo para los cuales Dijkstra funcione bien, y porque hay casos que funciona bien Dijkstra con pesos negativos, pero no siempre. Entonces, si no siempre funciona bien, no lo puedo usar, obviamente, porque no voy a estar desconfiando. ¿Mm? O sea, depende dónde estén los pesos negativos, eh, depende dónde estén, entonces Dijkstra funciona bien o no. Lo que pasa es que eso cuando uno ya tiene un poco de cancha, empieza a verla y ya se imagina la ejecución de Dijkstra mentalmente, pues ya son varios años que lo venimos dando, entonces uno más o menos se da cuenta y se da cuenta dónde lo va a elegir y cuándo lo va a elegir primero, ¿no? Para que asegurarme de que ya lo eligió y no lo va a encontrar uno menor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Mm? Entonces, para eso se hace una modificación de Dijkstra que lo que se hace es se encolan los vértices. Lo que pasa es que el algoritmo es más ineficiente porque me queda de B por E. O sea, ¿en qué consiste? Dice, encolar el vértice origen y lo que hace es ir procesando la cola. Desencolo el vértice, actualiza la distancia de los adyacentes de sub W siguiendo el mismo criterio de Dijkstra, y si W no está en la cola, lo encolo. Entonces, eso hace que ya el algoritmo dé más vueltas de lo que da Dijkstra. Entonces me queda de B por E. ¿Por qué? Porque yo sabía sacar B una vez de la cola, pero puede ser que lo tenga que volver a encolar. Y después lo vuelvo a procesar y puede ser que lo vuelva a tener que encolar. Capaz que lo tengo que encolar tantas veces como adyacente estuvo el vértice, o tiene el vértice, ¿no? Entonces por eso me queda B por E. ¿Mm? Claro, están obsesionados con el B cuadrado de la varita, los chicos. Claro, o sea, quedaría así, pero es, ustedes pongan B por E, es así, porque después uno uno dice, sí, si es B, si es un grafo denso, qué sé yo así, con esto yo me estoy garantizando, ¿no? Porque si ustedes me ponen B al cubo, yo te puedo decir, no, pero qué sé yo, el grafo no es denso, es disperso, entonces, entonces con esto está todo dicho. ¿Se entiende? Que obviamente que si el grafo es denso, me va a terminar, o sea, la cantidad de operaciones que va a terminar haciendo va a ser B al cubo, ¿sí? O sea, porque tiene que recorrer todas las aristas, recorrer todos los vértices, encolar, desencolar, todo eso. O sea, pero de esa forma, en realidad entonces, con este grafo chiquito que veíamos, teníamos acá, ¿no? ¿Qué haría? Encola. Primero encolaría el S, ¿no? Y después, ¿qué hace? Lo desencola. Y actualiza los adyacentes, 2 menos 5, y como no estaban en la cola, lo encola, B y U. ¿Mm? Entonces, pues saca B, ¿no? Si W no está en la cola, encola, saca B. ¿Mm? Entonces, B, ¿a quién tiene como adyacente? No tengo el grafo. B tiene como adyacente a U. Entonces, la distancia es menor, eh, la distancia es menor, sí, entonces lo actualiza.
pero como todavía estaba en la cola, porque yo todavía no lo saqué, ¿no? O sea que acá entonces sí actualiza menos, ¿cómo sería? 2 menos 10 menos 8. Entonces acá le quedaría el menos 8. Pero como U ya está en la cola, no lo vuelven a colar, porque ya todavía está en la cola U. Ahora, cuando lo saque, si necesita, lo vuelven a colar. Bueno, acá está el algoritmo en pseudocódigo. Fíjense. Encolar el origen. O sea, siempre llevan la tabla, ¿no? Porque es lo que devuelven. Todos estos algoritmos devuelven la tabla. Mientras la cola no esté vacía, desencolo. Para cada vértice W adyacente a B, si la distancia es mayor, actualizo la distancia, actualizo el vértice, y si doble esto en la cola, no encolo. Eso es. O sea, fíjense que son algoritmos que de leer y de interpretar son fáciles. Este es más ineficiente porque, ¿por qué? Porque el problema que tiene que resolver es más complejo, porque hay pesos negativos. En realidad, el algoritmo típico para grafos con pesos positivos y negativos, que siempre lo queremos, o sea, ¿porque esto qué es? Esto es una modificación de Dijkstra, ¿no? Para resolver ese tipo de caso. Entonces lo resuelve. Pero el algoritmo típico para peso positivo y negativo es el de Bellman-Ford, que tiene el mismo orden que este, B por E. Es un algoritmo bastante exhaustivo, ¿no? Que lo que hace es barrer todas las aristas, las barre B veces. Entonces, así con eso se asegura, ¿no? De que ahí registró todos los posibles caminos y todo. O sea, le queda el mismo orden que este, que es B por E, pero con otra lógica. Que es un loop, hacer un loop para todas las aristas, ¿no? Y barre todas las aristas B veces. Eso es. Bien. Seguimos. Grafos dirigidos a cíclicos. Entonces, hasta ahora nosotros vimos, sin peso, yo después les hago como un resumen, siempre les hago un resumen del tipo de grafo y el orden del algoritmo de caminos mínimos más eficiente. Entonces así les queda, que no sé si lo voy a poder hacer hoy ese resumen, porque si llego a terminar el de grafo dirigido a cíclicos. Que sea dirigido y acíclico me permite a mí optimizar algunas cosas. Por eso estos es algoritmos que ya están recontrapensados y estudiados, ¿no? Lo que hacen es aprovechar propiedades del grafo, ¿no? Para ver si pueden optimizar algo, porque Dijkstra, obviamente, todo bien, qué sé yo, el más eficiente con HIP me queda E log B, este otro con negativo me queda B por E, qué sé yo. Ahora, si yo, todo lo que yo pueda mejorar en cuanto a la eficiencia, lo voy a tratar de hacer. Entonces, para eso aprovecho las propiedades del grafo, si el grafo tuviera algún tipo de propiedad especial, ¿no? Entonces, si el grafo es dirigido y acíclico, ¿qué hago? Hago una combinación del SOR topológico. O sea, aprovecho eso, ¿no? Así como el de grafos sin pesos aprovechaba el BFS y hacía una modificación del BFS, bueno, este agarra el SOR topológico y hace una modificación del SOR topológico, ¿no? El SOR topológico en implementación lineal que vimos. Entonces me vuelve a quedar un algoritmo de caminos mínimos lineal. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Optimización del algoritmo de Dijkstra. Dice, la selección de cada vértice se realiza siguiendo el SOR topológico, porque volvemos a recordar, ¿dónde tenía el punto débil Dijkstra? En cómo elegir el vértice pivot en cada momento. Entonces, si lo hace en la tabla secuencial, le queda cuadrático, si uso una HIP, me queda el logarítmico, ¿no? Pero bueno, la implementación ya con HIP es más complicada,
Entonces, este dice, no, ya que es acíclico, voy a usar el orden topológico. ¿Mm? Entonces, dice, esta estrategia funciona correctamente dado que al seleccionar un vértice B, no se va a encontrar una distancia de sub B menor porque ya se procesaron todos los caminos. O sea, ¿cómo hace el SOR topológico? Una vez que elige un vértice, ya sea para mandarlo a la salida o lo que sea, quiere decir que todos los caminos que llegaban a él ya fueron procesados. Por eso este algoritmo está demostrado que funciona y que encuentra bien los caminos mínimos, porque cuando lo elige con ese criterio, es porque ya se agotaron todos los posibles caminos que llegaron a él. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería la forma de implementarlo? Sí, sí, acá puede tener pesos negativos. Fíjense, hay dos opciones. Primero, hacer el orden topológico primero, entonces yo lo que tengo es la lista de los vértices. O sea, hago el orden topológico primero y después voy eligiendo los vértices así. O la otra es ir haciéndolo simultáneamente. ¿Mm? Entonces, esta sería ordenar topológicamente los vértices, inicializar la tabla de distancias y para cada vértice U del orden topológico, para cada vértice W adyacente a B, a U, perdón, sí, y si esto es siempre, esto grábenselo porque esto es siempre como Dijkstra. Si la distancia que yo tenía es mayor que la nueva que yo estoy encontrando, entonces actualizo la distancia y actualizo el vértice por donde paso. Entonces, esa sería una forma de hacerlo, y la otra, que es hacerlo simultáneamente, voy a sacar esto así, saco el chat, así veo más la presentación, porque con esa letrita ya nosotros con la vista estamos. La otra es hacer simultáneamente el SOR topológico y la actualización de la tabla de distancias. ¿Cómo es? Que sería calcular el grado de entrada de todos los vértices, encolar los vértices que tienen grado de entrada 0, para cada vértice, bueno, esta es la inicialización de la tabla, como lo hacen siempre, y después, mientras la cola no esté vacía, desencolo el vértice. Para cada W adyacente al vértice U, le decremento el grado de entrada. Si el grado de entrada llegó a 0, lo encolo. Y si la distancia es distinto de infinito, entonces quiere decir que yo todavía no pasé por ahí. Entonces ahí me fijo si la nueva distancia es menor. Eh, si es menor, la actualizo. Si no, no. ¿Mm? O sea, ¿entienden? O sea, esto es una combinación, fíjense que yo estoy haciendo las dos cosas simultáneamente. Estoy encontrando el SOR topológico con la cola y de paso voy actualizando la lista de distancias. ¿Mm? Eh, a ver, espera. No, a ver, espera. No, si es distinto, el otro le contesta. Si es distinto de infinito. ¿Mm? O sea, si es distinto de infinito, me fijo cuál es la... ¿eso por qué es? Porque... espera un cachito, a ver. Entrada, encolar.
Sí, eso es lo que estoy viendo. Em, en Colo, sí. A ver, vamos a hacerlo. Se me parece como que tengo la cabeza ya medio quemada. Porque es cierto que yo la inicialización de la tabla la hago con infinito. Sí, pero no, no, está bien. No, no, pero ahí si está esa pregunta por algo es. No, si es igual a infinito, no, porque si no, si para ser distinto estoy mejorando lo que decía Katy, mejoro el costo. Ahora, la primera vez, eh, espera un cachito. Eh, sí, lo que pasa es que sí, si yo acá le pongo, si es distinto e infinito, eh, la primera vez no va a entrar porque es igual a infinito. Desencolar. Para cada vértice sobre el adyacente a U, decrementar el grado de entrada. Si el grado de entrada es cero, entonces lo encolo. Si la distancia. No, es la distancia de B, no la de W. ¿Eh? No, es la distancia. Ay, no veo nada. No, la distancia de W. No, es si la distancia de W es distinto de infinito. Eh, lo que pasa es que la primera vez le va a dar infinito. Eso es cierto, sí. Bueno, vamos a hacerlo, a ver. Yo encolo y la distancia. No, pero si esa pregunta está, es porque vamos a hacerlo. Nos queda un cachito. O sea, yo tengo esto, ¿no? El vértice, entonces tengo A, B, C, D, E. Entonces, ¿cómo me dice que actualiza la distancia? Para el origen, si el origen es A, le pone 0, y a todo le pone infinito. Y el vértice por donde paso y nada más. Entonces, ¿qué hace? Va haciendo simultáneamente el sorto topológico. Entonces, tiene los grados de entrada, A, B, C, D, E. Entonces, el grado de entrada de A es 0, el de B es 1, el de C es 2, el de D es 2 y el de E es 1. ¿No? Entonces, en cola A.
En cola A, la primera vez. Es el único que tiene grado de entrada 0. Ah, yo corrí la máquina y no sé si no lo ven. ¿Lo ven ahí? Ahí sí, ¿no? Entonces, o sea, esto es lo que está haciendo. Inicializa el vector de grado de entrada, en cola los vértices de grado de entrada 0 y tiene la tabla inicializada. Bueno, acá le pone 0 a todo, ¿no? Bien, entonces, desencolo. Lo que hace es cruzar la cola. Desencola A. Vengo acá. Entonces dice, para cada W adyacente a B, decremento el grado de entrada de A, ¿no? Y si el grado de entrada de A llegó a de alguna adyacente llegó a 0, lo encolo. Entonces, los adyacentes de A son B y D. A B le pongo 0, o sea que ya lo pueden colar, y a D le queda, no, perdón, a D le queda 1. Este ya está visitado, bueno. Entonces, ¿después qué hace? Sí, la distancia de W es distinto de infinito, que acá está mal, pero igual esto es así, ¿eh? Si es distinto de infinito, eh, lo que pasa es que no es... no, después lo voy a... Ah, por ahí no inicializar claro, no inicializar con infinito. Pero esto qué raro, ¿no, Katy? Pues esto siempre, ahora se ve que tenemos la cabeza medio quemada, pero por ahí, claro, no inicializar con infinito. Lo que pasa es que el hecho del infinito sirve porque si yo tuviera esto, por ejemplo, que sería un grafo dirigido, qué sé yo, 10, un grafo dirigido a cíclico, y yo para mí el origen es A, el vértice F me va a quedar con un valor infinito porque no es alcanzable. O sea, una cosa que tiene todos estos algoritmos, ¿no? O sea, todos los algoritmos de caminos mínimos, es que si algún valor en la tabla me quedó con infinito, es porque no es alcanzable desde el vértice origen que yo elegí. O sea que podría pasar. Julián dice, ya me estoy mareando. Yo también, no te da problema. Eh, eh, claro, la otra es no preguntar directamente. Eso puede ser, a ver. Porque yo tengo tenía, tomo el B, entonces, si la distancia que yo tengo para B es mayor que la distancia que tengo para A, que sería 0 más 2, 2, lo actualizo, pasando por A. Entonces después vuelve, fíjense que, bueno, acá lo voy a checar un poco, fíjense que acá Eh, ahora, el próximo adyacente de, eh, el próximo adyacente lo que hace es actualizar la distancia del adyacente que le quedaría 8 pasando por A. Pero no lo encoló todavía, porque el D no lo puede tomar. Quizá a lo mejor sin preguntar. Después se lo voy a mirar bien esto, se lo prometo. Porque es raro que esto, o sea, porque esto es así, pero tiene una lógica. Lo que pasa es que ese cerro no funciona, pues la primera vez
Bueno, pero yo igual lo voy a, lo prometo que Profe, lo miramos. pero Sí, ¿qué es D sub B y D W? D sub W, ¿por qué esa diferencia? ¿En dónde? Porque al principio dice D sub B igual a infinito y después pregunta D sub No, W. porque acá es para cada vértice B de B, entonces se le llama B. O sea, pero este loop termina acá, ¿eh? Después empieza a procesar la cola. Y ¿Y el por qué lo vértice, llama W? acá cuando el que desencola de la cola lo llama U. Y a los adyacentes los llaman W. O sea, pero lo mismo, qué sé yo, acá se le puede llamar U. Mm, O sea, este for empieza acá y termina acá. Si yo acá le haya sí, puesto un vértice, o sea, un nombre, una letra, ¿entendés? Pero sí, acá el que está desencolando es el U. Y el adyacente lo llama W. bien. Eh, pero esto, en realidad esto tiene, yo me acuerdo porque esto lo hemos visto mil veces y tiene una lógica. Lo que sí es cierto que la primera vez no funcionaría, porque la primera vez está, por ahí si yo no lo inicializo con infinito, eh, bueno, pero déjenme que lo vemos. Eh, lo vemos. Pero bueno, esta es la lógica igual. Dejemos o sea, y este sería el funcionamiento, ¿no? Es decir, ahora saca, lo que hace es sacar B. ¿Quiénes son los adyacentes de B? Son C y D. C le resta 1, llegó a 0 o no, ¿m? Eh, entonces no lo encolo y la distancia de C, bueno, es de distinto a infinito, entonces lo que hace es poner, si la distancia es mayor, a ver, espera un cachito. No, pero igual en algún momento tiene que empezar a cambiar los valores infinitos de la tabla. O sea, de eso no. Entonces, la distancia ahora sería el costo de llegar a B, que es 2 más 1, 3. 3 pasando por B. ¿Mm? Y después el próximo adyacente de B es D, que acá le resta 1, le quedan 0 y ahora en cola D. Entonces ahora el próximo que saco, o sea, ¿dónde está la optimización de esto? En cómo elige el próximo vértice en cada paso, que acá sí es constante. ¿Por qué? Porque es sacar de la cola. Es el próximo que tiene grado de entrada cero. O sea, yo ahora de ella lo podría procesar según el sol topológico. Entonces el algoritmo de camino mínimo lo aprovecha y dice, bueno, ahora saco D. ¿Quiénes son los adyacentes de D? O sea, es E. ¿Mm? No, pero acá cuando saqué B me faltó D actualizar cada 8, ¿no? Lo que pasa es que como me corté en el medio, pasando por B. Porque B tenía como adyacente a C y a D. Bueno, pero o sea, esta es la lógica de este algoritmo, o sea, la optimización de cómo elegir el vértice en cada momento. O sea, se entiende más allá de esa pregunta, ya nos mareamos todos, y yo también, ¿eh? Cuando no hay recreo musical. Lo que pasa es que si le doy recreo no terminamos más. Eh, ya terminamos, son -5. Entonces, este algoritmo es, eh, oh, no, a ver. Este algoritmo que estaba puesto acá es lineal.
Porque fíjense que todo lo que yo estoy haciendo es todo constante. O sea, esto lo hago una vez, voy, encolo, una vez recorro la regla, una sola vez, y encolo los vértices de grado entrada cero, y después saco de la cola. El sacar de la cola es constante, el venir a la tabla, actualizar los adyacentes es constante, y después lo que hace es volver a sacar de la tabla, y así, de la cola, perdón, y así. Entonces todo constante, por eso me queda un algoritmo lineal. Entonces, el último resumen que yo les quería hacer, y después les prometo que vemos esto, yo lo miro bien, lo del infinito, es, para calcular caminos mínimos desde un vértice origen, nosotros tenemos, primero, los grafos sin peso, que el algoritmo más eficiente es lineal, porque está basado en el BFS. Después, grafos con pesos positivos es Dijkstra. De Dijkstra tenemos dos versiones. La cuadrática y la... ¿Qué pasa, Katy? Debería sacar el audio, Katy. Ahí está. O sea, la cuadrática con tabla secuencial o la logarítmica con heap. Y después tenemos los grafos con pesos positivos y negativos. Esa es la modificación que es B por E. B por E. Y por último tenemos los grafos, esta es la sigla en inglés, grafo dirigido acíclicos. Yo te lo desconecté, Katy, el micrófono, te inhabilité porque estaba haciendo un ruido bárbaro. ¿Querés que te habilite? Habilitate la voz. Ah, no tiene... Ah, porque hacía como un ruido bárbaro. Bueno, esta es la sigla en inglés, Directed Acyclic Graph, grafos dirigidos acíclicos. Volvemos a tener un algoritmo lineal que está basado en el SOR topológico. Esto es lo que ustedes tienen que tener en claro. ¿Se entiende el cuadro ese? ¿O está muy mamarrachado? Entonces, pasamos de lineal, grafo sin peso. Con pesos positivos, Dijkstra. Con tabla secuencial, con HIP. Este es Dijkstra. Este siempre es Dijkstra. Después, grafo con pesos positivos y negativos es B por E. Y el grafo dirigido a cíclico vuelve a ser lineal porque se basa en el son topológico. Bueno, listo, se van a otra clase. Bueno, después le aclaramos lo otro que quedó inconcluso. Lo vemos bien. Pero después no falta mucho, ¿eh? Yo creo que ya mañana, quizá Pepe, mañana ya terminás. Porque queda Floyd y después árbol de expansión mínima. Bueno,
Este cuadro que está interesante, este cuadro. Bueno, chao chicos, nos vemos.